Buenas noches, mi nombre es María de Lourdes Caicedo. En respuesta a las preguntas planteadas, debo manifestar lo siguiente. Primero, al presentar una acción de protección, ¿es suficiente que el coaccionante manifieste su sentimiento de injusticia? No, no es suficiente que el accionante simplemente manifieste su sentimiento de injusticia al presentar una acción de protección. Es fundamental que el accionante identifique y mencione la norma específica que ha sido infringida. Esto se debe a que el sistema jurídico requiere un marco normativo claro para poder evaluar la validez de la acción presentada. La acción de protección tiene como objetivo salvaguardar los derechos fundamentales y para ello el juez necesita un fundamento legal que justifique la intervención. La falta de referencia a la norma infringida podría llevar a la desestimación de la acción, ya que el juez no tendría un punto de partida claro para analizar la situación y determinar si efectivamente ha habido una violación de derechos. El sentimiento de injusticia no basta para sustentar una acción de protección. Este recurso tiene como finalidad proteger derechos fundamentales establecidos en la Constitución y requiere un respaldo normativo específico que permita evaluar su procedencia. El accionante debe, por tanto, identificar la norma o derecho específico que se considera vulnerado. Esto no solo brinda claridad al proceso, sino que también facilita, como mencioné anteriormente, al juez establecer un marco jurídico claro para analizar si efectivamente ha habido una vulneración. Con referencia a la segunda pregunta, ¿cómo se realizan los procesos de selección y revisión de la Corte Constitucional? Los procesos de selección y revisión de la Corte Constitucional son fundamentos que permiten garantizar la efectividad de las garantías jurisdiccionales. La Corte tiene la facultad de revisar las acciones de protección y otros recursos que se le presenten. Este proceso implica una evaluación exhaustiva de los casos, donde se consideran tanto los aspectos formales como los de fondo. La Corte debe asegurarse de que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, lo que incluye la revisión de la argumentación presentada por las partes y la validez de las pruebas aportadas. Además, la Corte puede organizar audiencias y solicitar la intervención de expertos para obtener un panorama más claro sobre los casos en cuestión. Este proceso de revisión es crucial para mantener la integridad del sistema judicial y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con referencia a la tercera pregunta, las garantías jurisdiccionales están dirigidas a tres tipos de derechos: los derechos constitucionales, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y los derechos derivados de la dignidad humana. Explique. Bueno, frente a esta pregunta tengo que decir lo siguiente. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos que protegen diversos tipos de derechos y su alcance es muy amplio. En primer lugar, los derechos constitucionales son aquellos que están explícitamente reconocidos en la Constitución de un país. Estos derechos son fundamentales y su protección es prioritaria para el Estado. En segundo lugar, debo decir que los derechos reconocidos en instrumentos internacionales son aquellos que han sido adoptados y tratados en convenciones internacionales, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos derechos tienen un carácter universal y su reconocimiento por parte del Estado es obligatorio. Por último, debo manifestar que los derechos derivados de la dignidad humana son aquellos que, aunque no estén necesariamente codificados en la Constitución o en tratados internacionales, son inherentes a la condición humana y deben ser respetados y protegidos por el Estado. La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar que todos estos derechos sean efectivamente protegidos y que las acciones del Estado no se vulneren. Respecto a la cuarta pregunta, que dice lo siguiente: para la protección del derecho a la consulta prelegislativa, ¿qué acción debe ejercer y cuál es el procedimiento? Para la protección del derecho a la consulta prelegislativa, el ciudadano o grupo afectado debe ejercer una acción de protección ante la Corte Constitucional. Este procedimiento implica presentar una demanda
que argumente la violación del derecho a la consulta, que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. La acción debe incluir la identificación de la norma que se considera infringida y los argumentos que sustenten la necesidad de la consulta. Una vez presentada la acción, la Corte revisará el caso, evaluará la argumentación y podrá convocar a audiencias para escuchar a las partes involucradas. Si se determina que ha habido una violación de derecho a la consulta, la Corte puede ordenar la realización de la consulta correspondiente antes de que se avance con el proceso legislativo. Finalmente, vamos con la quinta pregunta, que versa de la siguiente manera. Para garantizar el cumplimiento de los derechos, ¿se requiere determinar acciones positivas y negativas para el Estado? Explique. El cumplimiento de los derechos fundamentales implica que el Estado debe adoptar tanto acciones positivas como negativas. Las acciones positivas son aquellas que requieren que el Estado tome medidas activas para garantizar el ejercicio de los derechos, como la implementación de políticas públicas, la creación de programas de educación y la provisión de servicios básicos. Por otro lado, las acciones negativas son aquellas que implican la obligación del Estado de abstenerse de realizar acciones que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos, como la prohibición de la tortura o la discriminación. La combinación de estas acciones es esencial para asegurar que los derechos sean no solo reconocidos, sino también efectivamente garantizados en la práctica. La Corte Constitucional juega un papel crucial en la supervisión de estas acciones, asegurando que el Estado cumpla sus obligaciones y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos. Muchas gracias, eso es todo.